Dios le bendiga en esta mañana. Habla George Carballo. Soy el pastor de Vive Houston. Mi esposa y yo le queremos dar la bienvenida hoy en esta mañana porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si estás sintonizándonos ahorita en Facebook Live o en YouTube o quizás estás escuchando nuestro podcast en este momento, ¿por qué no compartes este video, este mensaje ahorita en este momento y darle un like, un me gusta? A darle un corazón ahí en este momento, ahí donde estás ahorita en este momento, donde estás con su familia. Salúdale a alguien ahí también en los comentarios también hoy en este día. Yo creo que hoy en este día quiero darle una palabra de bendición para su familia, para su vida hoy en este día. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. En nuestra iglesia estamos estudiando cada semana el libro de Marcos. Empezamos con el primer capítulo y luego al segundo, el tercero. Ahora estamos en el sexto capítulo de Marcos y concluyendo este capítulo hoy. Dice así: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Dice así, cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago y iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Quiero hablarte hoy en este momento usando como un tema, olvidé mi experiencia. Olvidé mi experiencia. A veces en nuestra vida olvidamos lo que Dios hace para nosotros. A veces en la vida olvidamos ciertas cosas que hemos enfrentado y cosas que hemos vencido en la vida. Pero hoy les quiero animar a la iglesia hoy que no se olvide lo que Dios está haciendo en tu vida hoy. No se olvide lo que Dios está cambiando en tu vida hoy. Lo que Dios está transformando, lo que Dios está formando hoy en día. Dios está haciendo milagros a través de las últimas semanas, a través de los últimos meses. Dios ha hecho cosas nuevas en tu vida. No se olvide lo que Dios está haciendo en tu vida hoy. Cuando entramos a este pasaje de la Biblia, estamos viendo a los discípulos y Cristo. Acabamos de leer antes de este versículo, es cuando Jesús alimentó a 5,000 personas. Y en ese momento era un milagro extraordinario, porque si usted conoce la historia, tomó 5 panes y 2 peces para alimentar más de 5,000 hombres. Pero entendemos que eran más que 5,000, eran casi 15,000 personas, 20,000 personas, incluyendo mujeres y niños. Era un milagro extraordinario. Y ahora ha sido un día largo cuando Jesús está pidiéndole a sus discípulos que se vayan ahora y ya preparen el camino para ir para Bethsaida, para otro lugar. Y Jesús dijo: yo me voy a quedar acá atrás a despedir el servicio, a despedir a todos. Era un día largo donde la gente ya estaban cansados, tenían hambre, y ya son las 5, 6 de la noche y ya se está oscureciendo afuera. Y la gente ya se van, y Jesús envía a sus discípulos para ir en la barca y para Bethsaida. Aquí en este momento Jesús hace 3 cosas en este tiempo, y te quiero compartir 3 cosas de Cristo hoy. Número 1, Jesús, él
Él nos lidera a momentos donde se va a probar nuestra fe. Dios nos lidera a momentos, Dios nos envía, Dios nos guía a momentos, nos lleva a momentos donde se prueba la fe. Jesús envió a sus discípulos. Ellos no sabían a dónde iban. Ellos no sabían qué iba a suceder. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Ellos no sabían lo que iban a esperar, lo que era de nuevo, lo que que iba a venir en este momento. Y ahora dice así, versículo 47. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Estaban separados. Jesús fue para orar. Tomó tiempo para descansar y tomar tiempo con Dios y orar con ellos. Dice versículo 48, en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago y iba a pasarlos de largo. Jesús está ahí y los está enviando a los discípulos para ir ellos solos en la barca. Tienen que entender que Jesús a veces hace cosas para ayudarnos, para que nosotros podamos tener fe en Él en medio de muchas cosas. Los discípulos estaban cansados y Jesús dice, es tiempo de irse en la barca, yo voy a quedarme aquí. A veces lo que hace Jesús, Él toma momentos, hace momentos en la vida donde tenemos que tomarnos un paso de fe y ir adelante sin conocer lo que va a suceder en la vida. A veces en la vida no vamos a conocer lo que va a aproximar. No vamos a conocer lo que va a suceder en el próximo mes. Hoy en día, con todo lo que ha pasado empezando este año, nunca esperabas vivir en este año a la manera que hemos vivido. Este año, cuando tú comenzaste el año, quizás pensaste, pues yo iba a perder peso este año, yo iba a hacer ejercicio este año, yo iba a hacer esto, yo iba a tener otros hobbies, o yo iba a tener otros cosas, talentos que iba a hacer en este año. Nunca esperaste lo que iba a suceder en este año con la pandemia, con todo lo que ha pasado. Y a veces Dios solo nos pide, quizás no conocemos tus planes, pero solo tenemos que confiar en Dios. Que Dios, cuando escuchamos las instrucciones de Dios, que Dios todo está en el plan de Dios. Y estamos contentos de a donde Dios nos lleva. No importa si Dios nos instruye ir a una tormenta, si es en el plan y voluntad de Dios, es todo lo que importa. Yo quiero estar en el plan de Dios hoy. Yo quiero vivir de acuerdo de lo que Dios me está pidiendo. Yo quiero hacer lo que Dios me pide hoy. Yo quiero ver una iglesia que dice, pasa lo que pasa, no importa donde Dios me está enviando, yo voy a servir a Dios y yo lo voy a seguir en toda cosa que está pasando. ¿Alguien aquí lo cree conmigo? Si lo cree conmigo, escribe en los comentarios, dile gloria a Dios, alaba al Señor. Porque Dios, a veces hay momentos en la vida donde nuestra fe va a ser probada. Va a haber momentos difíciles donde no vamos a saber. Y dice así, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Hay una separación entre los discípulos y Jesús. Pero Jesús sabe que todo está en control. Él está orando por nosotros. Aunque no sentimos que Jesús está con nosotros, Él está ahí a nuestro lado. Y dice así, Jesús, versículo 48, dice así, que en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Imagínate, los discípulos ahí están toda la noche tratando de remar. Están en el barco, están peleando y batallando
con el barco. El barco, esos barcos eran como de 25 pies de largo, no eran tan grandes. Era solamente para tener a los que estaban ahí, los discípulos. Era suficiente grande, no era un barco grande, un yacht, no era enorme el barco. Entonces cuando se mueve el agua, las olas, se puede sentir el movimiento. Y dice que el viento estaba largo, y dice que los discípulos, al verlo sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Imagínate los discípulos ahí peleando toda la noche. Toda la noche están ahí, porque dice que en la madrugada, ya es casi la mañana, es cuando Jesús llega en ese momento. Ya han pasado como casi 9, 10 horas, y ahí están peleando, batallando. Ahí están tratando de remar. Hay vientos de cada lado, y toda la noche están sufriendo. Quizás hoy en este día estás batallando y estás tratando de ir en contra de los vientos que están tratando de destruirte en la vida. Estás tratando de batallar todas las cosas que están pasando en tu vida ahorita en este momento. Estás enfrentando muchas circunstancias. Quizás es finanzas, quizás es una epidemia o la pandemia, o quizás es una enfermedad, quizás es una situación, quizás es el trabajo, quizás es situaciones familiares, y estás ahí peleando y tratando de remar y tratando de navegar estas situaciones en donde estás, y estás asustado y no sabes qué va a suceder. Y los discípulos, al verlo sobre el agua, versículo 49, creyeron que era una fantasma y se pusieron a gritar. Imagínate Jesús caminando sobre el agua, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló seguida con ellos y les dijo: cálmanse, soy yo, no tengan miedo. Te quiero decir esta mañana que Dios te quiere decir hoy: cálmense, no tengan miedo. Número 2, Jesús a veces nos envía. Jesús nos dice hoy, mientras que nos envía a lugares, Él nos está diciendo, o nos está declarando, que tenemos que tomar, que tener coraje en los momentos que tenemos temor, y en los momentos que tenemos miedo. Número 2, Jesús nos dice que tengamos coraje en los momentos en que tenemos miedo. Tenemos que entender que Jesús está aquí al lado de nosotros, y Jesús está metiéndose en la barca. Se está pasando por ahí en ese momento, y Él se mete en la barca. Jesús se está metiendo en la situación de ellos, y Él se mete en nuestra propia situación, en cualquier momento que estamos enfrentando, en cualquier cosa que está pasando en la vida de nosotros. Jesús está ahí a nuestro lado, y quizás no se ve que es Jesús, y quizás se ve que sí es algo más, y quizás no entendemos lo que está pasando, lo que vemos adelante de nosotros. Y Jesús dice, versículo 51, dice así: subió entonces a la barca con ellos, y el viento se calmó. Subió entonces a la barca con ellos, y el viento se calmó. Jesús se metió adentro de su situación, se metió adentro de la barca, entró, y estaban sumamente asombrados. Estaban sumamente asombrados. Imagínate, hace unos capítulos antes, yo creo que era el capítulo 3, cuando los discípulos estaban también enfrentando la misma situación. Ellos estaban en una barca, y Jesús estaba dormido, y el viento estaba bien alto, y le estaba pegando a la barca, y también ellos estaban asustados y con temor, y Jesús está ahí dormido en ese tiempo.
Y Jesús también calmó las aguas y también ellos fueron sorprendidos. Pero es bien curioso, unos capítulos después, quizás ni ha pasado mucho tiempo, quizás es el mismo año. Y Jesús está haciendo lo mismo, pero ahora la diferencia es que Jesús estaba con ellos en la primera vez y ahora Jesús no está, no notan que Jesús está ahí con ellos en esta segunda vez. Y se olvidaron de la experiencia que tenían antes. Lo que pasa muchas veces en la vida, y este es el mensaje para ustedes y para la iglesia hoy, algo importante que tenemos que notar, es que Dios quiere que nosotros nos recordamos de la fidelidad de Dios en cada tiempo, en cada momento, que Dios nunca nos ha dejado, Dios siempre está a nuestro lado, que Dios está siempre apoyándonos, Él está siempre ahí para animarnos, está ahí a nuestro lado en cualquier situación, no importa tan grave la situación, no importa lo que está pasando, que no nos olvidamos y no estamos sorprendidos del poder y la gloria de Dios y el poder de Dios para suplir cada necesidad, para sanar nuestro cuerpo, que no nos olvidamos de las experiencias del pasado, que podemos tener coraje y podemos tener confianza en nuestro Señor Jesucristo y podemos creer en Él, que Dios, el mismo Dios que me salvó la última vez con el barco, es el mismo Dios que me va a salvar hoy mismo. El mismo Dios que me salvó años atrás es el mismo Dios que me salva y me sostenga hoy. Es el mismo Dios que suplió necesidades atrás en aquel tiempo. Es el mismo Dios que va a suplir lo que yo necesito hoy en este día. Algunos que están escuchando se sienten secos, sienten que están alejados del Señor. Yo te quiero animar, hermano, que Dios siempre ha estado al lado de ti y nunca te ha dejado. Él siempre está a tu lado. Y no te olvides de la experiencia que tenías antes. Dice así: Jesús está diciendo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Jesús está ahí a nuestro lado y dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y dice así, estaban sumamente asombrados. Versículo 52 dice así: porque tenían la mente embotada y no habían comprendido de los panes. Es bien curioso este texto, este versículo ahí, entre todos los versículos, que dice que ellos fueran sumamente asombrados y no habían comprendido de los panes. Es curioso, porque este capítulo, esta porción de la escritura no habla de panes. De los panes era ayer o más temprano en el día. Pero a veces lo que pasa con nosotros, y muchas veces, es que nosotros sabemos y conocemos y tenemos confianza en Dios en momentos cuando hay una multitud de personas. Es fácil para creer en Dios cuando hay una multitud de personas, cuando hay personas al lado de nosotros también con fe, y ellos están recibiendo también bendición y ellos están recibiendo lo que Dios tiene para ellos. Es muy fácil en creer en momentos así cuando estamos entre una multitud, pero es muy difícil a veces en nuestra vida creer en Dios cuando estamos cuando estamos en la soledad, cuando estamos aislados de personas, cuando no hay personas al lado de nosotros. En momentos así, cuando solo es nosotros y Dios, a veces son los momentos más difíciles en cuando tenemos que creer en Dios. Y es muy fácil a veces para nosotros confiar en Dios cuando estamos en una iglesia, cuando estamos en un templo y vemos mucha gente ahí y todos están glorificando a Dios, estamos alabando a Dios en momentos así. Y es muy fácil también aplaudir y cantar cuando hay gente al lado de nosotros, también con gozo y aplaudiendo. Pero ¿cuántos de nosotros
nosotros hacemos lo mismo cuando estamos en soledad? ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo cuando no hay nadie al lado de nosotros? Todavía vamos a servir y glorificar y cantar a Dios. Los discípulos están solos en este momento, no tienen una multitud alrededor, y ellos no entendían que el mismo Dios que alimentó a los 5,000 es el mismo Dios que los va a rescatar en este momento. Marcos nos está enseñando algo, y esta es la clave. Esto es la cosa importante para nosotros hoy. Es que los discípulos no entendían lo que Dios hizo. No entendían el milagro de los panes. No entendían el poder sobrenatural de Dios. Y por eso están aquí en este momento asustados, con temor. Te quiero decir hoy, no tenemos que tener temor, pero nuestra confianza está en Dios, y Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Te quiero decir número 3, si estás siguiendo conmigo, Jesús está buscando personas que estén dispuestas a creer y confiar en Él. Lo repito, Jesús está buscando personas que estén dispuestas a creer y confiar en Él. Porque la realidad es esto: Dios está buscando personas para ser usados para esta iglesia. No va a ser fácil, y hemos pasado por mucho tiempo en soledad en esta etapa de nuestra vida. Muchos hemos estado en cuarentena, muchos hemos quedarnos en casa, y a veces ha sido difícil. Y yo como pastor lo digo, voy a ser transparente conmigo. Yo tengo a veces unos días también cuando tengo frustrado de cuándo, Señor, voy a salir de esto. ¿Cuándo vamos a regresar a nuestro templo, a nuestra iglesia, a ver y podemos encariñarnos con uno con otro y abrazar uno con otro? ¿Cuándo podemos salir de esto, Señor? ¿Cuándo vamos a poder? Y me ha sentido frustrado yo mismo. Y Señor, me recuerdo las palabras del Señor que dice así: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Son 3 cosas que Dios dice: cálmense. A veces queremos estar estresados, queremos estar un poco frustrados, con ansias, y Dios nos está diciendo que nos calmamos, y dice: soy yo. Me recuerdo cuando Dios le dijo a Moisés, y Moisés dijo: ¿a quién le digo quién me envió? Y Dios dijo: soy el quien soy. Y te digo lo mismo hoy, es que Dios está diciendo lo mismo a la iglesia: yo soy quien soy yo. Y es lo que dice a los discípulos: soy yo. No soy un fantasma, no soy alguien más. Soy yo, Jesucristo, el que siempre ha estado al lado tuyo. Imagínate estos discípulos, 3 años vivieron con Jesús y todavía no se dan cuenta que es Jesús que está enfrente de ellos. Así son muchos de nosotros cristianos que tenemos 30 años viviendo por Cristo y no nos damos cuenta que es Dios que está trabajando por nosotros, que Dios está enfrente de nosotros, que Jesús está en nuestro camino, Él está a nuestro lado. Y no tengan miedo. Jesús está diciendo hoy: yo estoy buscando personas que van a confiar en mí y van a creer en mí hoy. Versículo 53 dice: después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron ahí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Los siguieron por toda aquella región
y donde oían que él estaba, lo llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. Versículo 56. Y donde quiera que iban, pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y quienes lo tocaban quedaban sanos. Cuando llegaron al otro lado, no llegaron a Bethsaida, llegaron a otro pueblo, Genesaret. Y cuando llegaron a este lugar, quizás el viento los llevó por otro lado. Y a veces con Dios nos lleva por otro lado, otro camino. Pero cuando llegaron ahí, la gente escucharon que Jesús llegó y reconocieron quién era Él. Y cuando escucharon a él y escucharon que Jesús estaba ahí presente, todos querían venir a ver a Jesús, y que gente querían sentir la presencia de él y querían que él los sanaba y querían ver los milagros de Dios. Ellos confiaron en Dios. Los discípulos, era tan difícil para los discípulos entender que lo que Dios estaba haciendo, pero esta gente, ellos creían en Dios. Los discípulos estaban incrédulos, pero estas personas estaban creyendo que Dios podía sanar. Ellos tenían una confianza en Dios. Te quiero decir hoy que Dios está buscando personas en medio de la crisis, en medio de una cuarentena, en medio de una pandemia, en medio de protestas, en medio de enojo y odio hoy en este día, en medio de lo que está pasando, todo lo que está pasando en el mundo hoy. Dios está buscando un pueblo listo para servirlo y buscar de Él sin temor. Yo quiero ser un cristiano, y con esto termino. Yo quiero ser un cristiano. Yo quiero ser una persona que puede decir: mi confianza está en Dios hoy. Mi salud está en Dios hoy. Mis finanzas están en Dios hoy. Mis hijos están en Dios hoy. Yo quiero decir que mi familia está en Dios hoy. Todo lo pongo en las manos de Dios. Pero lo que pasa a veces es que nos olvidamos de la experiencia que Dios hizo para nosotros. Nos olvidamos de los milagros que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Nos olvidamos de lo bonito, las buenas cosas, el bondad de Dios. Y lo que pasa con los discípulos es que ellos no entendían que Dios estaba con ellos. Ellos no se dieron cuenta que Dios estaba con ellos. Y a veces así somos igual de tercos como los discípulos. Estamos en la iglesia, estamos entre cristianos, hemos servido a Dios toda nuestra vida, hemos servido a Dios los últimos 5 o 10 años, y Dios ha estado con nosotros. Y cuando llega un punto, cuando estamos solos, cuando llega un momento cuando no hay nadie al lado de nosotros y solo es nosotros, y nos ponemos ansiosos, nos ponemos nerviosos, caímos en depresión, y Dios está diciéndote hoy en día: yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para levantar tu cabeza. Y el mismo Dios que te salvó la última vez es el mismo Dios que te va a salvar esta vez también. Yo pido que Dios nos despierta hoy para ver la realidad que Dios está entre nosotros hoy, que Dios está presente. Quiero orar por ti. Si estás viéndonos ahorita y necesitas oración, si tienes una petición, escríbelo en los comentarios hoy. Si quieres aceptar a Cristo, envíanos un mensaje. Queremos orar por ti. Quiero creer que Dios tiene todo en control hoy en este día. Vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por suplir cada necesidad. Gracias por ayudarnos, Señor. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor. En cualquier tempestad, cualquier tormenta, tú siempre estás con nosotros.
Nunca me quiero olvidar de las experiencias en cuando tú supliste mis necesidades, Señor. Nunca me quiero olvidar de las experiencias, Señor, cuando tú me hablaste. Nunca me quiero olvidar de las experiencias cuando tú, Señor, tú salvaste mi vida y me restauraste, Señor. Te alabo, Señor, y te glorifico, Señor, hoy. Estoy orando, Señor, por cada persona que tiene necesidad hoy y necesita oración. Quiero orar por ellos, Señor. Tú sabes lo que está pasando en la vida de ellos, Señor. Y creo que el poder de tu Espíritu Santo les va a dar consuelo hoy. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén.